siempre fui el que lo tuvo que hacer solo. No es que mis padres no estuvieran ahí, o que mi hermano Javier no fuera, bueno, mi hermano. Es solo que, desde muy joven, entendí que si quería algo en la vida, si quería siquiera mantenerme a flote, dependía de mí. Crecí viendo como a Javier, 2 años menor que yo, se le perdonaba todo. Un 0 en la escuela, un coche chocado, deudas pequeñas aquí y allá, siempre había una excusa, una palmadita en la espalda de don Raúl, mi padre, y un suspiro resignado de doña Carmen, mi madre. Y muchas veces, acababa siendo yo quien, discretamente, ponía el dinero para arreglar las cosas. No vengo de una familia rica, para nada. Mi éxito, mi pequeña empresa de logística que ahora me permite vivir cómodamente en un buen apartamento en la ciudad, costó años de trabajar 24/7, de comer frijoles y arroz, de no salir. De invertir cada centavo. Mientras yo hacía eso, Javier vivía, diferente. Saltando de trabajo en trabajo, pidiendo prestado, prometiendo grandes ideas que nunca se concretaban. Y mis padres, especialmente mi padre, siempre decían, ay, tu hermano es más libre, Mateo. Tú eres el responsable, el que siempre está ahí para la familia. Traduzcan eso como, tú eres el que paga, el que arregla, el que no molesta si se le pide más. La cosa venía de antes. Recuerdo una vez, hace unos 10 años, cuando casi pierdo mi primer apartamento por invertir todo en un negocio fallido. Le pedí un pequeño préstamo a mi padre, algo temporal. Me dio un sermón de 1 hora sobre ser un soñador y un irresponsable, y al final me dijo que la familia no era un banco. Tuve que vender el coche y trabajar en 2 sitios para salir adelante. Meses después, Javier chocó un coche nuevo que mis padres le habían comprado, y no solo le pagaron uno mejor, sino que cubrieron todas las multas y gastos médicos. Esa fue una de las primeras veces que sentí ese frío en el estómago, esa comprensión de mi lugar real en la jerarquía familiar. Hace apenas 6 meses, Javier me llamó en pánico. Había invertido en algo que salió terriblemente mal y necesitaba una suma considerable para no tener problemas. Era una mentira a medias, claro, ya lo sabía yo, se había metido en deudas de juego. Don Raúl y doña Carmen me llamaron, con doña Carmen lloriqueando sobre el pobre Javier y don Raúl diciéndome que como el hermano mayor y el que tiene estabilidad, era mi obligación ayudar. Les di el dinero. No como préstamo, sabía que no lo vería de vuelta. Lo di como una donación forzada. 100,000 pesos que salieron de mis ahorros. La única gracias que recibí fue un mensaje de Javier diciéndome salvaste. Te debo una deuda que sabía que nunca pagaría. Luego llegó la noticia de su compromiso con Valeria. La conocí un par de veces. Rubia, ojos claros, muy consciente de sí misma. Parecía buena chica, al principio. Pero notaba algo raro en su mirada cuando hablaba de dinero o del futuro. Un brillo calculador. Me invitaron a la fiesta de anuncio del compromiso. No con mucho entusiasmo, para ser honesto. La invitación llegó una semana antes, casi como un formalismo. Y con ella, una llamada casual de Javier. Oye, hermano, ya sabes, evento grande, mucha gente importante, y pues nosotros empezando nuestra vida, buscando casa y todo eso. A ver con qué te luces, ¿no? La indirecta era tan sutil como un golpe en la cara. Pensé mucho en el regalo. ¿Qué dará una pareja que, a todas luces, esperaba que yo financiara gran parte de su vida? Quería dar algo significativo, algo que mostrara que, a pesar de todo, yo deseaba que les fuera bien. También, lo admito, una parte de mí esperaba que un regalo generoso pudiera suavizar la relación, mostrarles que no necesitaba que me rogaran o manipularan. Decidí darles $50,000. No pesos. Dólares. Suficiente para la entrada de una buena casa, o para ayudarles a amueblarla y empezar sin deudas. Era una cantidad fuerte, fruto de mi trabajo, pero sentí que quizás, solo quizás, serviría para algo bueno. Les anuncié a mis padres el regalo por adelantado. Doña Carmen pareció sorprendida, casi agradecida. Don Raúl solo asintió, con su perpetuo aire de que nada era suficiente. La fiesta era en un salón bonito,
de esos con jardín y luces colgantes. Mucha gente que no conocía, amigos de Valeria y Javier, algunos parientes lejanos que rara vez veía. Saludé a mis padres. Don Raúl, trajeado, me dio un apretón de manos frío. Doña Carmen me dio un abrazo rápido, con esa sonrisa tensa que usa cuando no quiere que la gente vea lo incómodo que está todo. Javier y Valeria estaban radiantes, recibiendo felicitaciones. Me acerqué a ellos. Valeria me dio un beso en la mejilla, con esa sonrisa amplia pero que no llegaba a los ojos. Javier me dio un abrazo efusivo, demasiado efusivo. Llegó el hermano rico, bromeó, lo cual me hizo encogerme por dentro. Durante la cena, hubo discursos. Mi padre dio el suyo, lleno de clichés sobre el amor y la familia, pero con indirectas veladas sobre apoyarse mutuamente en los momentos difíciles mientras me miraba disimuladamente. Luego le tocó a Javier, que habló de sus sueños, de Valeria, del futuro. Y luego, de repente, el presentador de la fiesta dijo, y ahora, un hombre muy especial, el hermano de Javier, Mateo, quien tiene unas palabras y, entendemos, un regalo para los novios. Me tomó por sorpresa. No sabía que me habían puesto en el programa. Sentí que me empujaban al centro de atención sin mi consentimiento. Subí al pequeño estrado improvisado. La luz me cegaba un poco. Tomé el micrófono. Bueno, Javier, Valeria. Felicidades por su compromiso. Les deseo lo mejor. Respiré hondo. Sé que están empezando una nueva etapa, buscando su hogar, sus cosas. Y quiero apoyarlos en este camino. Por eso, como mi regalo de compromiso, he decidido hacer una aportación de $50,000 para la entrada de su nueva casa. Se produjo un murmullo. Algunas caras de sorpresa, otras de admiración. Valeria sonrió, una sonrisa que parecía genuinamente feliz por un segundo. Javier. Javier se quedó mirándome. Y entonces se rió. No una risa de alegría o sorpresa. Una risa burlona, cargada de sorna. Tomó un micrófono del presentador, aún riéndose. Ah, solo 50,000, hermanito, dijo, con la voz amplificada por los altavoces. La risa cesó en la sala, todos nos miraban. Valeria, a su lado, se puso un poco tensa, pero mantenía una sonrisa forzada. Javier continuó, disfrutando de la atención, mirándome con superioridad. Para un exitoso como tú, que te va tan bien, eso no es nada. Si realmente quieres ganarte un lugar aquí, en nuestra mesa principal, en nuestra nueva vida. Que sean 100,000. $100,000, y quizás entonces consideremos que tu regalo está a la altura. Así valdrá la pena el espacio que ocupas, ¿no crees? La última frase, el espacio que ocupas, la dijo con un desprecio helado. Sentí que el mundo se detenía. $100,000. Como si yo tuviera un grifo de dinero que solo tenía que abrir. Como si mi presencia allí, mi propia valía, dependiera de cuánto estaba dispuesto a pagar. La humillación me quemó la cara. Miré a don Raúl, que sonreía, asintiendo como diciendo: ves, Mateo, así es esto. Miré a doña Carmen, que miraba su plato, como si nada estuviera pasando. La misma evasión de siempre. Las risas nerviosas de algunos parientes, las miradas incómodas de otros. Pero esta vez fue diferente. No me paralicé. No tragué. En lugar de sentir solo humillación, sentí una furia fría, una determinación nacida de años de ser pisoteado. Ya basta, pensé. Esto se acabó. Mantuve la compostura. Incluso sonreí, aunque mis ojos probablemente no reflejaban diversión alguna. Saqué mi teléfono. La pantalla brilló en la semioscuridad del salón. Navegué hasta la aplicación bancaria. Frente a todos, con la mirada de Javier y Valeria clavada en mí, cancelé la transferencia de los $50,000. La operación tardó un par de segundos. Tienen razón, Javier, dije, con la voz clara y firme, sin temblar. 50,000 no es suficiente. Hice una pausa, mirando a Javier, cuya sonrisa empezaba a flaquear. Así que, lo cancelé. Anuncié. Completamente.
El silencio que siguió fue ensordecedor. La sonrisa de Javier se borró. Su mandíbula cayó ligeramente. Valeria se llevó una mano a la boca, con los ojos muy abiertos. Los susurros volvieron, pero esta vez no eran divertidos, eran de shock. Don Raúl dejó de sonreír. Doña Carmen levantó la vista, con una mezcla de horror y pánico en el rostro. Pero yo no había terminado. Ya que hablamos de ganarse un lugar y de lo que vales, continué, con la voz aún firme, creo que es hora de ser completamente honestos. Saqué mi teléfono de nuevo. Había guardado los mensajes. Los de Javier y Valeria, los de mis padres presionándome, los de Javier burlándose de mí con sus amigos llamándome el cajero automático. Usando la pantalla del teléfono, o acercándome a algunos para que leyeran, o simplemente leyendo fragmentos en voz alta para que la gente cercana escuchara, expuse su juego. Aquí dice Javier, enviándole un mensaje a Valeria, ya le exprimimos lo de las deudas, ahora vamos por lo de la casa. Él es tan tonto que caerá. Y Valeria responde, claro, mi amor, solo presiónalo un poco en la fiesta, en público no se negará. Es nuestro cajero automático personal. Leí más mensajes, mensajes de Javier a otras personas burlándose de mí, mensajes de mis padres presionándome para que ayudara a tu hermano. El salón se convirtió en un hervidero de murmullos, exclamaciones de sorpresa, caras de indignación. Javier estaba lívido, moviendo la cabeza en negación, intentando decir algo pero sin voz. Valeria, pálida, se separó instintivamente de él. Mis padres. Don Raúl me fulminaba con la mirada, con la cara roja de rabia. Doña Carmen empezó a llorar silenciosamente, llevándose un pañuelo a la boca. ¿Quieren saber qué más me he ganado?, dije, sintiendo un frío control sobre mis emociones. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta. Había anticipado algún tipo de confrontación, aunque no tan pública o descarada. Y había preparado esto. Saqué un sobre blanco, formal. Durante los últimos 3 años, Javier y Valeria han estado viviendo en mi apartamento, anuncié. No pagaban alquiler, yo cubría todos los gastos. Agua, luz, mantenimiento. Pensé que los estaba ayudando a ahorrar para su futuro. Parece que solo los estaba financiando para que se rieran de mí. Me acerqué a la mesa principal, donde estaba el pastel de compromiso, las copas de champán sin tocar, y la pareja de recién comprometidos con sus caras de horror. Puse el sobre la mesa, al lado de los anillos. Esto, dije, con la voz cargada de amargura helada, es una notificación formal. Miré a Javier a los ojos, luego a Valeria. Tienen 30 días para empacar sus cosas y largarse de mi propiedad. Javier por fin reaccionó, con un grito ronco. No puedes hacer eso. Valeria empezó a sollozar abiertamente. Don Raúl se levantó de golpe, con una expresión amenazante. Doña Carmen lloraba más fuerte. Si puedo, respondí, sin dudar. Ya lo hice. Tomé mi abrigo, que había dejado en una silla cercana. Felicidades por su compromiso, dije una última vez, con la cortesía más gélida que pude reunir. Espero que la mesa principal valga la pena. Y sin mirar atrás, caminé hacia la salida, dejando atrás el salón sumido en el caos, la humillación y un silencio que no era de respeto, sino de shock absoluto. La fiesta perfecta, destrozada. Pensé que al irme, al exponerlos así, la cosa se calmaría. Que la vergüenza los haría esconderse. Qué ingenuo fui. Para mi familia, la vergüenza no existe. Solo la rabia y la necesidad de controlar la narrativa. La mañana siguiente fue un infierno digital. Mi teléfono no paraba de vibrar. Mensajes de Doña Carmen, ¿cómo pudiste hacernos esto? Somos familia, Mateo. Familia. Estás destrozando todo. Mensajes de Don Raúl, eres un ingrato. Un traidor. Vas a pagar por esta humillación. Mensajes de Javier, alternando entre súplicas patéticas, hermano, por favor, hablemos, fue una broma, y amenazas furiosas, eres una rata envidiosa. Te voy a hundir. Valeria también se unió, con mensajes dramáticos sobre mi crueldad y cómo rompí su corazón.
pero no se quedaron ahí. Pasaron a las redes sociales. Don Raúl publicó en Facebook sobre la importancia de la lealtad y cómo algunos la olvidan. Doña Carmen compartió fotos de Javier y Valeria con mensajes crípticos sobre tiempos difíciles y puñaladas por la espalda de donde menos lo esperas. Javier y Valeria compartieron historias llorando, con capturas de pantalla de mis mensajes pasados, sacados de contexto, claro, diciendo que yo siempre había tenido envidia o que nunca los había apoyado de verdad. Sus amigos se unieron al linchamiento digital, llamándome nombres. Era una orquesta de difamación. Lo leía todo, sintiendo un dolor sordo, pero no respondía. Aún no. En medio de esa tormenta, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Ricardo. Ricardo, un viejo amigo de Javier. Habían sido inseparables en la adolescencia, pero se habían distanciado. Leí el mensaje. Mateo, sé que pasaste. Estaba en la fiesta. Necesito hablar contigo. Sé cosas. Cosas que te ayudarán. Javier me metió en problemas grandes. Estoy asustado. Él, no es como crees. Acepté reunirme con él esa misma tarde en un café lejos de mi zona. Ricardo llegó temblando. Me contó todo. Las deudas de juego masivas de Javier. Un tipo, al que llamó el patrocinador, a quien Javier le debía una fortuna y lo estaba presionando con amenazas serias. Me mostró mensajes de Javier pidiendo plazos, asustado. Y lo peor, Ricardo me confirmó que Valeria no era una víctima inocente. Ella lo sabía todo de las deudas y la desesperación de Javier. Incluso fue ella quien sugirió la idea de la presión pública en la fiesta. Valeria es fría como el hielo, Mateo, me dijo Ricardo con voz queda. Vio en Javier la oportunidad de una vida fácil, y en ti, el obstáculo/solución. Ella orquestó gran parte de esto. Me mostró mensajes con Javier planeando cómo exigirte el dinero de la casa para pagarle al patrocinador. Dijo que no te negarías en público. Ricardo me pasó capturas de pantalla de esos mensajes. Su motivo para ayudarme era simple, necesitaba que Javier se hundiera legalmente para que el patrocinador dejara de buscarlo a él también, o para que Javier no pudiera culparlo. Era autoprotección, pero me daba la verdad. Esa misma noche, recibí un mensaje discreto de tía Elena. Es la hermana de don Raúl. Siempre ha sido la oveja negra de la familia, la que no tolera las apariencias y las mentiras. Mateo, decía el mensaje, no sé todo, pero sé que mi hermano Raúl es un manipulador y siempre ha favorecido a Javier de forma enfermiza. Y sé que tú nunca has sido el problema. No estás solo en esto, aunque lo parezca. Aguanta. A veces, la verdad tarda en salir, pero sale. Su mensaje no me dio pruebas, pero me dio algo invaluable, validación emocional y la confirmación de que mi percepción de la dinámica familiar no estaba distorsionada. Me habló de cómo don Raúl, años atrás, casi lleva a la quiebra el pequeño negocio familiar que heredó de mi abuelo, y del que, técnicamente, yo también era copropietario en una mínima parte que nunca me dio ganancias ni voz. Para cubrir deudas de Javier que nunca supe. Había un patrón, más profundo y oscuro de lo que pensaba. Con las pruebas de Ricardo, la validación de tía Elena y mis propios registros de años de apoyo financiero, sumaban mucho más que los $50K que les iba a dar, superaban los $150K en total. Sin contar el alquiler/gastos del apartamento, sabía que tenía un caso sólido. Y necesitaba más. Necesitaba pruebas irrefutables de las finanzas de don Raúl y Javier. Contacté a un investigador privado. Le expliqué la situación, le di la información de Ricardo y tía Elena, mis sospechas sobre el negocio familiar y las deudas de juego. Su trabajo confirmó mis temores, don Raúl había estado desviando fondos del negocio familiar, moviendo dinero de una cuenta a otra para tapar agujeros de Javier y, probablemente, para mantener su propio estilo de vida sin tocar su capital principal. El IP consiguió extractos bancarios, registros de deudas a nombre de Javier y más confirmaciones de la implicidad de Valeria. Tenía la artillería pesada. Mientras tanto, mis padres y Javier seguían con su circo público y privado.
Doña Carmen me llamaba a diario, con la voz quebrada, rogándome que perdonara a tu hermano, que pensara en la familia, que esto nos está matando a todos. Era un intento transparente de manipulación emocional. Don Raúl me envió una carta formal, además de los mensajes, amenazándome con acciones legales por difamación y por dañar la imagen de la familia. Se negaban a aceptar la notificación de desalojo formalmente, diciendo que no me iría a meter en su casa. Sabía que intentar una conversación privada sería inútil. Necesitaba exponerlos de nuevo, con la verdad total e innegable, y frente a testigos que no fueran solo invitados de una fiesta. Doña Carmen me propuso una reunión tranquila, tú y yo en un café. Acepté. Pero elegí yo el café, uno grande, en el centro, con mucha gente. Y fui preparado. Llevaba mi teléfono grabando audio y video discretamente, y todos mis documentos y pruebas organizados digitalmente. Llegué primero. Doña Carmen llegó nerviosa. Empezó de inmediato con su rutina: Mateo, hijo, por favor, tenemos que arreglar esto. Tu hermano está destrozado. Tu padre enfermo de la preocupación. Intentó culparme, decir que una broma pesada no justificaba destrozar a tu familia. La escuché con calma fría, haciendo preguntas directas que ella evadía. ¿Estás diciendo que robar y burlarse de mí es una broma? ¿Estás diciendo que es aceptable que Javier use mi dinero para deudas de juego? ¿Sabías que tu esposo ha estado sacando dinero del negocio familiar? Su cara palideció. De repente, la puerta del café se abrió y entraron don Raúl, Javier y Valeria. Exactamente como esperaba. «Ah, qué bien», exclamó don Raúl, acercándose a nuestra mesa, con una sonrisa forzada y amenazante. Una reunión familiar. Necesitábamos estar todos. Doña Carmen se veía atrapada y aterrorizada. Javier y Valeria se sentaron, mirándome con hostilidad. Ya que estamos todos, dijo don Raúl, terminemos con esta tontería. Mateo, has avergonzado a esta familia lo suficiente. Retira tus acusaciones, olvida el apartamento y la demanda. Sí, ya sabía que estaba preparando una, y quizás podamos dejar esto atrás. Javier añadió con sorna: ¿ya se te acabó tu show? Nadie te cree. Mantuve la calma, sintiendo la grabadora funcionando. No he avergonzado a la familia, respondí, con voz clara para que los de las mesas cercanas pudieran escuchar si querían. La han avergonzado ustedes con sus mentiras, robos y manipulaciones. Don Raúl se puso furioso. Cállate. Eres un malagradecido. Todo lo que tienes te lo dio la familia. Todo lo que tengo, lo interrumpí, elevando un poco la voz. Lo que tengo me lo gané yo, trabajando mientras Javier se gastaba el dinero que ustedes le daban y que yo les daba a ustedes. Y lo que ustedes me han dado, son deudas, humillación y desprecio. ¿Cómo te atreves?, gritó Javier, inclinándose hacia mí. ¿Cómo me atrevo?, repetí. Saqué mi teléfono, abrí la carpeta de pruebas. Me atrevo porque la verdad está de mi lado. Usando el volumen al máximo, o acercando el teléfono a los oídos de los curiosos, empecé a soltarlo todo. Aquí está la grabación de hoy. Escuchen a don Raúl tratando de manipular a mi madre para que me mienta. Escuchen a Javier admitiendo que lo de la fiesta fue una broma cruel planeada con Valeria. Puse fragmentos de la grabación, sus voces sonando por el tranquilo café. Aquí está el informe del investigador privado, continué, deslizando la pantalla con documentos y números. Muestra cómo don Raúl ha estado desviando fondos del negocio familiar durante años para tapar las deudas de juego de Javier. Sus caras eran un estudio del pánico. Aquí están los mensajes de Ricardo, el amigo de Javier, donde planean la humillación de la fiesta. Aquí están las pruebas de que Valeria no es una víctima, sino cómplice activa, animando a Javier a usarme. Puse los audios de Javier hablando con el patrocinador, la desesperación en su voz, las amenazas veladas. Aquí está el total de lo que les he dado a lo largo de los años, mostré una hoja de cálculo, más de $150,000. Que nunca tuvieron la intención de devolver. El café entero estaba en silencio, todos mirando. Doña Carmen lloraba incontrolablemente. Don Raúl estaba rojo brillante, apretando los puños sobre la mesa.
Javier se levantó de golpe, gritando, son mentiras. Lo editaste todo. Eres un bastardo. Intentó lanzarse sobre mí. No me toques, grité, levantando la mano. El gerente del café, un hombre grande y firme, llegó rápidamente. Señores, o bajan la voz y se calman, o tendré que pedirles que se vayan. No te metas, rugió Javier. Don Raúl intentó levantarse también, las rodillas temblándole. Esto es un asunto familiar. Mateo, quita eso ahora mismo. No, dije, con una claridad brutal. Miré a Javier, eres un cobarde, una sanguijuela que usa a todos, incluso a tu propia prometida. Miré a Valeria, que evitaba mi mirada, eres tan ambiciosa y fría que vendiste lo poco de decencia que te quedaba. Miré a don Raúl, siempre me pisoteaste, me mentiste, me robaste a través de tus planes con Javier. Tu control se acabó. La verdad sobre el negocio saldrá a la luz. Finalmente, miré a doña Carmen, con lágrimas cayendo por su rostro, y tú, nunca me defendiste. Ni una sola vez. Siempre fingiste que no veías nada. Suplicó doña Carmen. Por favor, Mateo. Es demasiado tarde, dije, guardando mi teléfono. La verdad ya está aquí. Y no se va a ir. Javier intentó de nuevo abalanzarse, pero el gerente lo detuvo firmemente. Don Raúl, temblando, me señaló con un dedo tembloroso. Esto no es familia, Mateo. No, respondí, mirándolo con una calma que venía de la extenuación. Exactamente. Esto es lo que pasa cuando la familia es veneno. Me puse de pie. Recogí mis cosas. Empaquen, les recordé. Tienen menos de 30 días. Y prepárense. Esto no es el final. Salí del café, dejando atrás el caos, la furia y la humillación pública. Afuera, el aire fresco de la ciudad me golpeó la cara. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. El teléfono volvió a explotar, pero esta vez, los mensajes no eran solo de rabia familiar. Eran de gente que había estado en la fiesta o en el café. Mensajes de apoyo, de shock, de indignación contra mi familia. Ricardo me envió un mensaje, lo hiciste. Salió todo. Tía Elena, estoy orgullosa de ti. Era hora. La campaña de difamación de mi familia colapsó por completo. Nadie les creía. Sus propias palabras y acciones los habían expuesto. Y luego, un giro inesperado en la ópera familiar. La familia de Valeria, una familia aparentemente respetable, descubrió el alcance total de las deudas de juego de Javier, su conexión con el patrocinador, el IP había conseguido esa información y, quizás, la había hecho llegar a la familia de Valeria de forma anónima o a través de Ricardo, y la complicidad de Valeria en el plan para estafarme. No toleraron el escándalo ni el peligro. Tuve noticias de que hubo una confrontación masiva en casa de Valeria. Sus padres estaban furiosos, no solo con Javier, sino con ella. El compromiso fue cancelado públicamente por la familia de Valeria, citando diferencias irreconciliables y actividades reprobables. Valeria se quedó sin prometido y aparentemente con serios problemas en su propia casa. Un tipo de justicia poética. El desalojo se complicó. Javier y Valeria se negaban a irse, cambiaron las cerraduras. Tuve que recurrir a una orden judicial con presencia policial. Fue desagradable, se llevaron sus cosas con rabia, amenazando, pero finalmente se fueron. Dejaron el apartamento en un estado lamentable, con daños y suciedad, como un último acto de mezquindad. Otro costo que tuve que asumir, pero que documenté para la demanda. Mi abogado, un profesional experimentado que tomó el caso con gusto al ver la solidez de las pruebas, presentó la demanda por fraude, enriquecimiento ilícito y recuperación de fondos. La cantidad total que reclamaba, con los años de ayuda documentada y los gastos del desalojo / reparaciones, era considerable. Mis padres y Javier intentaron pelear. Contrataron abogados. Intentaron negociar, ofreciendo sumas ridículas. Amenazaron de nuevo. Pero mis pruebas eran irrefutables.
Mensajes, grabaciones, informes del IP, registros bancarios, el testimonio de Ricardo, quien testificó a cambio de inmunidad o un trato favorable, quizás incluso el testimonio reacio de doña Carmen bajo presión. Los momentos en la corte fueron tensos. Ver a Javier mentir bajo juramento, a don Raúl tratando de justificar el desvío de fondos del negocio familiar con argumentos absurdos, a doña Carmen evadiendo preguntas. Pero mi abogado fue implacable. Presentó la verdad desnuda, pieza por pieza. La humillación que sufrieron en el estrado fue, quizás, peor que la de la fiesta. La sentencia fue clara. El juez falló a mi favor. Javier y don Raúl fueron declarados responsables. Se les ordenó pagarme la suma total reclamada, más intereses y costas legales. También, debido a la evidencia del desvío de fondos, don Raúl enfrentó investigaciones separadas relacionadas con el negocio familiar, lo que podría llevar a cargos criminales o a perder el control total de ese patrimonio. La victoria legal era total. Ganar fue una sensación extraña. Una mezcla de alivio, validación y una profunda tristeza. Había recuperado mi dinero, mi dignidad y mi paz. Pero al mismo tiempo, había perdido a mi familia. Sé que familia en ese contexto era tóxico y dañino, pero era lo único que tenía. Javier y don Raúl quedaron en la ruina financiera y social. El patrocinador probablemente recuperó parte de su dinero a través de la bancarrota de Javier, o siguió persiguiéndolo, no lo sé con certeza. Valeria, de lo que me enteré, tuvo que regresar a casa de sus padres en desgracia, su reputación dañada. Doña Carmen, supongo, siguió con don Raúl, viviendo con las consecuencias de sus decisiones y negaciones. A veces, siento un vacío. Ya no hay llamadas dramáticas ni mensajes pidiéndome dinero. El silencio es bienvenido, pero a veces pesa. Ricardo y tía Elena son personas importantes en mi vida ahora, una especie de familia elegida que sí me valora. Pero la herida familiar es profunda. ¿Me arrepiento? No. No me arrepiento de haberme defendido, de haber puesto límites, de haber expuesto la verdad. Vivir con su explotación y desprecio me estaba matando por dentro. Ahora estoy libre. Pero a veces, en la calle, creo ver a Javier o a don Raúl. Desaliñados, con la mirada perdida. No sé si es real o solo mi imaginación. ¿Se acercarían si me vieran? ¿Les diría algo? ¿Sentiría lástima? La justicia fue servida, sí. El dinero fue recuperado, en teoría. Pero el costo fue mi familia. Una familia que era veneno, sí, pero una familia al fin y al cabo. ¿Se puede realmente recuperar algo después de quemarlo todo hasta los cimientos? No lo sé. Solo sé que estoy solo en las cenizas, reconstruyendo mi paz. Y el camino parece largo.